Jóvenes, buenas tardes. Señor Flores de Ello, ¿cómo está? Buenas tardes. Señor de Lesma, ¿me escuchan? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor Galindo, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias por su confirmación. Señor de Lesma también. A ver, esperamos unos 3 minutos más y empezamos con la clase. Que se conecten sus compañeros. Gracias.
Bien, jóvenes. Bien, disculpen la demora. ¿Puede ver mi pantalla? Se puede, profesor. Ya, gracias. La clase pasada estoy explicando acerca de algunas características de los sistemas de generación, ¿no? Las estructuras de las diversas cuencas, ¿no? Por ejemplo, esta es una cuenca, la cuenca del Mantar, la del Rímac y Santa Eulalia, ¿no? Conjuntos centrales en cascada, ¿no? Se explicaron sus características. Bien, continuando entonces con la explicación sobre el sistema de suministro de energía eléctrica, vamos a revisar esta otra presentación referida a las centrales térmicas. Bueno, tenemos diversos tipos de centrales térmicas que operan con combustible líquido, hidrocarburos líquidos, con carbón, una central, gas natural, la mayor parte del parque de generación termoeléctrico, y algunas pequeñas centrales que operan con bagazo, fuente de energía primaria, o también el gas producto de la descomposición de restos orgánicos, ¿no? Que eliminan otros como las centrales de basura, ¿no? Bueno, son termoeléctricas pequeñas, ¿no? Se pueden agrupar de esta manera las térmicas, las termoeléctricas, las turbovapores, turbogases, de ciclo simple o ciclo combinado. Esta tecnología no tenemos en el país, no hay. Diésel, grupos diésel son los más pequeños y son máquinas también más rápidas, ¿no?, en sincronizar el sistema. Bueno, acá está la de ciclo combinado. Esta será la de ciclo simple. Restricciones que encontramos en las generadoras, ¿no? Bueno, o características propias de las unidades de generación a ser tomadas en cuenta, ¿no? Potencia máxima, mínima, ¿no? La potencia mínima no es cero, hay una potencia mínima a través de la cual la generadora produce energía de manera estable. También una potencia máxima, ¿no?, que se determina con ensayos de potencia efectiva y rendimiento. Últimamente también ya tenemos un procedimiento técnico para determinar la potencia mínima mediante ensayos. Ya se prueba, porque esta se convierte en una restricción importante para decidir si la máquina se queda operando con carga mínima o se toma la decisión de pararla, ¿no? Es una inflexibilidad operativa, ¿no? El tiempo mínimo de operación también, ¿no?, es otra característica que impacta en el despacho económico, ¿no? Hay algunas centrales que han informado que el tiempo mínimo de operación es de 48 horas, 168 horas, otros han indicado que es de 8 horas solamente. Entonces hay una serie de tiempos mínimos en que debe operar las máquinas térmicas. Pero eso también debe ser producto de un sustento técnico planteado por el fabricante, ¿no?, que debe responder a una característica estructural de diseño de la misma. Este otro tema es muy importante, ¿no? Fíjense, el tiempo desde que la unidad sale de servicio hasta que se le puede dar otro arranque. Tiempo entre arranques sucesivos, ¿no? También importantísimo, influye bastante. Estos valores, estas tres primeras características de las termoeléctricas, muy importantes, forman parte de las inflexibilidades operativas de las unidades de generación. No solamente son restricciones o características de las unidades de generación, sino son inflexibilidades. Y esto adopta una connotación mayor, de mayor importancia. Muy bien, porque va a incidir en la operación óptima del sistema,
en los costos de operación del sistema, afecta bastante. Hay otras características como esta, que la velocidad de toma y carga, que va a incidir básicamente en procesos de recuperación del sistema, ¿no? Básicamente ello. En todo caso, considerando que el conjunto de parque generador tiene la obligación de brindar la regulación primaria de frecuencia de manera obligatoria, esta velocidad de toma y carga podría ser de especial relevancia, básicamente cuando estamos en una rampa de incremento de la demanda y la generación debe acompañar ese crecimiento, ¿no? Tipos de combustibles que pueden utilizar, bueno, como les dije, máquinas hay de diversos tipos de combustible, pero hay algunas que pueden operar con distintos tipos de combustible, ¿no? Algunos operan con gas y a la vez con diésel. A la vez, en otras palabras, dicho de manera más apropiada, operan con gas y si es que lo requieren que operen con diésel, puede operar, pero tengo que parar la máquina y luego arrancarla con diésel, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, todas las máquinas requieren mantenimiento y en cuanto mayor cantidad de horas de operación tenga, va a requerir mantenimientos de mayor relevancia, ¿no? Aquí ya entra el concepto de horas equivalentes de operación. Durante los arranques y las paradas de las termoeléctricas habrán consumos ineficientes de combustible, ¿no? Un consumo mayor, ¿no?, para arrancar esta máquina, ¿no? Incluso hasta alcanzar su potencia mínima, ¿no? Luego esto podrá ser mejor descrito a través de las pruebas de cargas parciales y la potencia efectiva. Se podrá modelar el consumo de combustible y los costos de operación de la máquina. Y en ese sentido se puede obtener esta curva de polinomio cuadrática que depende de la potencia generada. Bien. Bueno, estas son ya generalidades, ¿no? Pero vale la pena precisar, ¿no?, que la disponibilidad del parque generador de alguna manera va asociado, o la instalación de la generación termoeléctrica va asociado con los centros de consumo de carga y también con los puntos de suministro de combustible. Entonces, es por ello que la mayor cantidad de centrales termoeléctricas que operan con gas natural se han instalado en Chilca, porque es la puerta de ingreso, ¿no?, a Lima, más cercano en términos relativos, y donde hay espacio para instalar toda esta capacidad de generación térmica, ¿no? Y es ahí donde se ha construido esta termoeléctrica. Pues ahí tenemos combustible disponible, ¿no? Por eso es que tenemos varios ciclos combinados, ¿no?, y casi 3.000 megavatios de termoeléctricas en Chilca, ¿no? Y bueno, si es que necesitamos una termoeléctrica con diésel, con gran capacidad como los nodos energéticos, el energético del sur, mejor dicho, o la reserva fría, también se busca un lugar estratégico, pero también que resuelva la problemática que hay en el sistema, ¿no?, ante una contingencia, pero también que exista suministro de combustible asegurado o reposición de combustible, ¿no? Por eso es que tenemos termoeléctricas en Talara, en Eten, ¿no?, tenemos acá en Arequipa también, por Puerto Bravo, y en Hilo, ¿no? Bien, acá algunos esquemas, ¿no?, de distintos tipos de centrales. Aquí tenemos una Trubapor, por ejemplo, ¿no?, el ciclo. Aquí, motor, diésel. Y esta es el ciclo de una central de ciclo combinado, ¿no? Y los gases de escape se aprovechan en la caldera de recuperación
y acá hay otro ciclo y se produce energía eléctrica con la true vapor. Es la TV y esto representa a la true vapor, ¿no? Bueno, es el ciclo simple. Bueno, a ver, termoeléctricas. Bueno, las true vapores son máquinas lentas, ¿no? Máquinas lentas, ¿no? Cada ciclo combinado está asociado a una máquina de este tipo, de estas características, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle sobre las máquinas, sino algunas características que tienen que ver con la operación de la planta más que con su diseño, ¿no? Como el tema de la velocidad de las unidades de generación de este tipo de las turbovapores, ¿no? El tiempo de sincronización es elevado para una turbovapor, mientras que una diésel puede entrar en pocos minutos, 5 o 10 minutos, una motor diésel, una turbogás de repente en menos de 20 minutos, una turbovapor puede sincronizar después de varias horas. Es un tiempo muy grande, muy largo. Consumo incremental. Bueno, en la medida que se incrementa la potencia de la máquina, pues, de hecho que el consumo de combustible irá aumentando, no necesariamente con estas curvas, pero de alguna manera sí existen, digamos, incrementos importantes de consumo. En este caso, vamos a revisar este gráfico de acá, de las turbovapores, ¿no? Quizá el ejemplo no es el más adecuado, pero es un ejemplo finalmente. Nosotros tenemos una turbovapor que opera con carbón, ¿no? Y esta central tiene pulverizadores, ¿no? Cuando operaba para alcanzar su potencia máxima tiene que estar operativos sus dos pulverizadores. Cuando está con los dos pulverizadores en servicio, su potencia mínima es 88 megavatios. Pero cuando está y alcanza una potencia efectiva de 140 megavatios aproximadamente. Pero cuando está en servicio solo un pulverizador, la potencia mínima es 55 y puede alcanzar hasta aproximadamente 88 megavatios con un pulverizador, ¿no? No, hasta 67, si no me equivoco, hasta 67. Luego ya ingresa el otro pulverizador. Entonces, de alguna manera eso describe, pues, quizá estos especies de picos, ¿no? Bueno, no vamos a entrar al tema de las curvas de los costos, creo que eso ya se explicó en algún otro curso, ¿no? Entre las turbobases y las centrales de ciclo combinado, la principal diferencia es el aprovechamiento de esos gases de escape que están a elevadas temperaturas, que todavía pueden convertir un flujo de agua en vapor y con ello la turbovapor generar más energía eléctrica, ¿no? Se añade a lo que genera el ciclo simple, ¿no? Es así que las plantas de ciclo combinado han logrado que se incremente la potencia de las unidades de ciclo simple en alrededor del 50%, ¿no? Ejemplo, tenemos tres unidades de 200 megavatios, 300, 200, 200, 200 son 600 megavatios, ¿no? Ciertamente no estamos en 200, sino 180, 190. Vamos a poner que esto sea 180 por 3, 540 megavatios. ¿Cuánto se ganó con la turbovapor? 270 aproximadamente. Entonces, con ello, estamos por encima de los 810 megavatios, ¿no? Megavatios más, probablemente, ¿no? Por encima de 810 megavatios con los ciclos combinados que tenemos en la central termoeléctrica Chilca 1 o en la central termoeléctrica Calpa. Entonces, con el mismo consumo de gas, se incrementa en 50% la producción de energía eléctrica. Es más eficiente, ¿no? Se utiliza, se consume el mismo, ¿no?, volumen de gas y se produce más energía eléctrica. Claro, hay una inversión, ¿no?
turbovapor, ¿no? Toda esa infraestructura tiene un costo elevado, pero la empresa tiene producción a menores costos y seguramente va a despachar en carga base. Y de repente va a tener una mejor posición para negociar, ¿no? En el mercado eléctrico, ¿no? Con menores costos. Bueno, las plantas nucleares no tenemos aquí. Y combustibles, ¿no? Bueno, los combustibles ya indicamos los que se usan, ¿no? Gas, líquido, carbón, estos tres combustibles, básicamente. Dice acá que los factores que afectan sus costos, disponibilidad, localización, poder calorífico, residuos, impurezas, ¿no? Tenemos termoeléctricas en distintas partes del país, tenemos en la selva, pero muy pocas, ¿no? Más están en la costa. Si nos damos cuenta, las termoeléctricas que operan con combustibles líquidos o con gas natural están en la costa. Los grandes centros de producción de energía con combustibles, ya sea líquido, gaseoso o carbón, están en la costa. ¿Por qué? Bueno, porque los combustibles líquidos llegan con barco, pues. El carbón también. El gas en tuberías, ¿no? El gas viene de camisea, básicamente, ¿no? ¿Y a dónde? Al gran centro de consumo. Inicialmente se pensó el gran centro de consumo, la central Ventanilla, desde sus inicios, ¿no? Era para generación termoeléctrica. Y además la ciudad de Lima y los diferentes consumidores que pueden haber aquí en la ciudad. Y luego las termoeléctricas se instalaron años después todavía, ¿no? En Chile. La localización es importante, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Aquí están las curvas, ¿no? Ya recuerdan ustedes, ¿no? De su curso de potencia 2, ¿no? Aquí está un coeficiente, una constante, coeficiente P, sería A más BP más C, P cuadrado, ¿no? Para la máquina 1, para la máquina 2, y la suma, esta sería la función de costos, ¿no? Totales. Y P es la potencia que se va a atender, ¿no? ¿Por qué? Por la máquina 1 y la máquina 2, ¿no? Y estas dos máquinas van a atender una demanda que está entre, ¿no? Este valor o dicho de otra manera también, ya no en cuanto a la demanda que van a atender, sino cada máquina 1 o la máquina 2 tiene sus potencias mínimas. Entonces, las potencias mínimas pueden ser también la suma de sus potencias mínimas de cada uno, o la máxima, la suma de sus potencias efectivas de cada uno de estos generadores, ¿no? Eso se escriben como restricciones, ¿no? Bien, el mantenimiento de las unidades de generación tiene como premisa aumentar su disponibilidad y mantener el rendimiento aceptable de los generadores, ¿no? Las máquinas térmicas, como toda máquina térmica, no solo centrales, ¿no? Necesitan mantener su capacidad de producción, estar disponibles, ¿no? Si no está disponible, entonces ya no tendría de alguna manera algún derecho a estar cobrando por disponibilidad, ¿no? O tenía que haber una penalización. Entonces, las máquinas lo ven esto como un negocio, ¿no? Si tienen una máquina disponible, van a recibir ingresos por disponibilidad. Si produce energía eléctrica, puede también tener cierta posición favorable. Les conviene a ellos tener su máquina mantenida, ¿no? Pero puede ser alguien que esté ahí con alguna otra estrategia, ¿no? No lo sé. Y de pronto esa otra estrategia es ser un comprador, ¿no? Deficitario, no lo sé. Podría darse el caso. Algunos dicen que alguien está especulando, está indisponiendo su máquina de manera ficticia
porque quiere que suba el marginal. También hay cosas de ese tipo, ¿no? Puede parecer incoherente, pero sí. Alguien prefiere que el marginal suba, porque de repente tiene otras máquinas que en ese momento están generando, ¿no? Y dispone su máquina a otra térmica y sube el marginal, y como él es excedentario, lo vende a un marginal más elevado, ¿no? Ya le resulta favorable, ¿no? Bien, pero eso ya es en el campo de la especulación, ¿no? Lo concreto es que las máquinas deben estar disponibles, ¿no? Deben tener un rendimiento adecuado para que sean factibles de ser despachadas. Si la máquina tiene un bajo rendimiento, estará al último en el ranking y por lo tanto será una de las últimas en despachar, ¿no? Igual si está indisponible no va a operar, ¿no? Desde el punto de vista operativo, creo que podemos dar este enfoque, ¿no? Está la máquina disponible y tiene que tener buen rendimiento, ¿no? Bueno, aquí sobre el mantenimiento para estos sistemas de generación nos indican de que debe planificarse con una antelación suficiente y así es, ¿no? Y la planificación para los mantenimientos de las instalaciones de generación no empiezan con el programa anual o el programa semanal, mensual o diario, ¿no? Esto viene desde un plan que se desprende de los manuales de operación y mantenimiento de las unidades de generación, ¿no? O los instructivos de mantenimiento de las unidades de generación, ¿no? Que son elaborados por fabricante o actualizados por el propietario de la planta. Entonces ya se conoce que estas máquinas se van a intervenir por mantenimiento cada 8.000 horas de repente, ¿no? De diversos tipos de trabajos se realizarán. Entonces se necesita eh, eh, intervenir entonces con cierta periodicidad, pero depende de una cantidad de horas, que se denomina horas equivalentes de operación. Y se tiene el listado de actividades que se van a realizar, cada cierta cantidad de horas equivalentes de operación. Entonces, eso se plasma en el programa anual de mantenimientos que se requiere al COES. Al COES se le dice, bueno, señores, la turbogas de la central EPEN va a entrar en mantenimiento en la primera quincena de noviembre del año 2022. Central Ventanilla entrará todo el mes de enero del año 2023, ¿no? Y ahí existe una planificación para esos mantenimientos que de repente son de mayor relevancia, ¿no? Lógicamente esa es la solicitud. Miren la etapa de aprobación, de repente le dicen, no, no te aceptamos en enero. El mantenimiento de ventanilla lo puedes realizar a partir del 1 de febrero. Entonces se traslada para febrero, ¿no? Esa es la labor de coordinación de operador del sistema con la empresa generadora que solicita la programación de este mantenimiento. Puede haber un rango de desplazamiento de lo requerido a lo que se aprueba, sí. Por supuesto que las previsiones que tiene la generadora es que de aquí hasta enero va a operar, pues, no sé, 2.000 horas más la máquina, y con eso ya cumplió pues la cantidad de horas equivalente a operación, y tiene que ejecutarse el mantenimiento, porque si no, el fabricante me ha dicho que me va a retirar la garantía, y yo no puedo arriesgarme a que retire la garantía ¿no? Y entonces debo indisponer mi máquina, ¿no? De repente se lo plantea de esa manera al COES, y por ahí como que el COES no tiene ya mucho margen para poder mover el mantenimiento. Eso también sucede. Muy bien. Seguimos avanzando. Bueno, este tema de los repuestos y el stock, eso, ese impacto se vio durante la época de la pandemia, ¿no? Se quería hacer mantenimientos, pero el especialista no podía llegar al Perú porque habían restricciones para que vengan extranjeros. Horrible, ¿no? Mantenimientos que no se realizaron, ¿no? Y pues eso sucedió en el año 2020.
Ahora ya es normal. Se planifica, se ejecuta. Bueno, aquí algunas cuestiones un poco generales, ¿no? Esto del arranque en frío, el arranque en frío, ¿no? Hay una central que tiene diferentes tipos de arranques, ¿no? Arranque caliente, arranque en tibio, arranque en frío. Y para cada tipo de arranque diferente, tiene diferentes tiempos de arranque, ¿no? Depende, ¿no? Cuántas horas ha estado parada desde la última vez que salió fuera de sincronismo, ¿no? ¿Cuántas horas? Si ha estado parado mucho más tiempo y el arranque es un arranque en frío, ¿no? Y así, ¿no? Va cambiando. Entonces tiene tantas horas de arranque en frío, arranque en caliente, de repente tiene menor tiempo de horas, ¿no? Pero también no es que lo pares en este momento y a la media hora le dices arranca, ¿no? Tampoco no va a sincronizar, ¿no? Hay un tiempo mínimo entre arranques sucesivos también, hay otra flexibilidad, ¿no? Bueno, costos, ¿no? Costos el costo de arranque, de alguna manera, se ve afectada por los consumos ineficientes de combustible y también porque esto se puede contabilizar como una cantidad de horas equivalentes de operación, un arranque. Existen unas fórmulas propias de cada unidad de generación particular, ¿no? Depende del fabricante, le decís, es tu fórmula. Cada vez que tú arranques la máquina, arranques o pares, sabes que esto lo cuentas como si fueran 10 horas equivalentes de operación. Si la máquina dispara, falla, entonces cuéntalo como 24 horas equivalentes de operación. Tiene su tabla y su fórmula también. Y de esa manera van contando las cantidades de horas equivalentes de operación. En cuanto a lo que cuesta también, los costos también, costos de arranque, de parada, etcétera. Es como va cambiando los costos, el rearranque, ¿no? Bueno, aquí están los consumos también, ¿no? Y bueno, estamos llegando a lo que se denominan reservas de capacidad, ¿no? De un sistema de potencia, ¿no? Bueno, las reservas son de diverso tipo, ¿no? Hay la reserva rotante y hay una reserva fría, ¿no? De todos tipos, ¿no? La rotante y la fría, ¿no? De la reserva rotante, algo les comentamos, que tenemos dos, incluso la reserva primaria de frecuencia, la reserva secundaria y la reserva terciaria o de redespacho, así se conoce aquí. Y la otra tipo de reserva es la reserva que no está sincronizada, es decir, la reserva que está compuesta por las máquinas disponibles, pero fuera de sincronismo, que están paradas, la reserva fría. Muy bien, ¿no? Esa es la reserva. La reserva a nivel de un sistema, ¿no? Entonces, a nivel de sistema podemos hacer este balance, ¿no? Decir a las 19:15, ¿no? Tenemos una reserva rotante de 500 megavatios, ¿no? 800 megavatios, no lo sé, habría que hacer el balance. Pero la reserva obligatoria que tenemos que tener para RPF puede ser 200 megavatios, para RCF otros 150 o en 350. Y el resto, para llegar a los 800, sería como 500 megavatios, constituye la reserva de redespacho. Es mi primaria y mi secundaria, pero es reserva rotante, ¿no? Tengo 800 megavatios de reserva rotante. Y la fría, de repente tengo 3000 megavatios de reserva fría. Constituyen las máquinas disponibles, pero que no están sincronizadas.
Y bueno, por acá esta presentación trae detalle, ¿no? Hay diferentes tipos de reserva, Tommy, de reserva rápida de 5 minutos, de 10 minutos, de 15, de 30, en función del tiempo de arranque, ¿no? Hay algunas que son rápidas, que pueden sincronizar en minutos o menos, ¿no? Hay otras que demoran. Y esa máquina turbovapor que demora 12 horas en sincronizar, pues recontra fría la reserva, ¿no? Es como si no la contásemos para recuperar el sistema. 12 horas, mucho, mucho tiempo. Bien, bien, aquí están las reservas rápidas, lentas, de diverso tipo, ¿no? Generación mínima, ¿no? Bueno, siempre la potencia mínima ha sido un tema muy importante, ¿no? A veces uno tiene una máquina 2 días operando con su potencia mínima. ¿Y por qué? Porque si la paras, vas a tener que esperar una semana para poder arrancarla. Eso ya es una camisa de fuerza, ¿no? Y de repente es más económico mantenerla con su potencia mínima. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la potencia mínima? De repente es muy elevada, comparativamente similar a la potencia máxima. No tendría mucho sentido. Por eso, de ahí la necesidad pues, de que se verifique si esa potencia mínima es la que debe ser, es la que responde a características estructurales de diseño. Y por eso hay un especial énfasis en la verificación de esta potencia mínima, porque la vas a mantener por un tiempo antes de que pararla, ¿no? Bueno, esta es la función de la producción, de los costos, ¿no? De las unidades de generación térmica, ¿no? Bueno, aquí ya se menciona nuevamente lo que es la lista de mérito o ranking, ¿no? En función a los costos. Pero no se despacha en función a listas de mérito. Nos sirve de manera referencial. Despachamos en función a la curva de costos, ¿no? ¿Quién tiene el megavatio siguiente más barato? ¿No? Así es, en función a ello. Pero la lista de méritos sirve cuando estás en una situación de emergencia y el sistema está medio colapsado. Tú no vas a estar buscando pues el mínimo costo, ¿no? En ese momento pues que hacen un apagón total en Lima. Tú lo que quieres es recuperar el sistema, ¿no? Y vas a disponer el arranque de la máquina más rápida seguramente, ¿no? Las que tengas, la más rápida. Claro, conforme al plan de restablecimiento. Entonces, el plan de restablecimiento habla de una recuperación segura. No hay que recuperar ese sistema, ya nuevamente piensas en la economía, ¿no? Pero primero es la seguridad, ¿no? Lo más importante. Y en ese caso sí, te ayuda bastante eh, mirar, pues, no solamente el ranking, sino también los tiempos en que sincroniza la máquina, ¿no? El ranking te ayuda ahí. Y bueno, aquí hay una comparación económica de distintos tipos de generación termoeléctrica. A ver, vamos a revisar algunas características, no solo termoeléctricas, de diferentes centrales en general, ¿no? Miren, para las hidroeléctricas acá, la construcción son años, pues. Tiempos de arranque, mira, 1/10 de hora, o sea, de 6 minutos a 15 minutos. Es tiempos pequeños de tiempos de arranque, tiempos de sincronización. Yo creo que esto sí está adecuado, ¿no? Bueno, mi pregunta creo. Sí, señor Cornejo, le escucho.
Señor Cornejo, ¿algo quería manifestar? Fue un error entonces, ¿no? Se equivocó, ¿no? Ok, bueno, no se preocupe. Muy bien. Entonces, repasando, vemos que las hidroeléctricas son rápidas, ¿no? En cuestión de pocos minutos arrancan y sincronizan con el sistema. Esto de sincronización 10 segundos puede confundir esta columna, ¿no? Tiempo de arranque se cuenta hasta la sincronización. Y como pueden tener grandes variaciones de su potencia hasta la máxima rápidamente, acá seguramente por eso lo menciona como capacidad de reserva rotante de 0 a 100%, o sea, hay una elevada cantidad, un elevado porcentaje respecto a su capacidad total, ¿no? Eh, Vamos con las termoeléctricas con gases de escape, o sea, las de ciclo simple, ¿no? Acá la central de turbina de gas, aquí está, acá, abajo, ¿no? Tiempo de construcción de 1 a 2 años. Aquí están los rendimientos esperados. A ver, tiempo de arranque 15 minutos y razonable, ¿no? Es el tiempo. Luego, la central térmica de ciclo combinado, la construcción mayor, ¿no? Y rendimiento mayor. Consume el mismo volumen de gas, pero produce mucho más. De acuerdo, ¿no? Los tiempos de arranque, sí, miren, desde media hora hasta cuánto, hasta 10 horas y media. Bastante, ¿no? Centrales de acumulación de bombeo, no tenemos estas centrales, ¿no? La literatura dice que, bueno, pues están bombeando un recurso de un embalse a otro embalse que está a mayor altura y luego genera energía. Bueno, no tenemos ese tipo de generación. Vamos a ver esto. Bueno, ¿hay consultas hasta el momento? Sí, profesor, una consulta. Sí, disculpe, señor Magarejo. Profesor, hemos visto cómo realizar la optimización, pero ¿cómo realizamos una optimización en un sistema aislado en donde, bueno, la generación es reducida, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, ¿no? O cuál es la técnica ahí para realizar una optimización ¿Cómo en un realizar la sistema optimización de la aislado? operación en un sistema aislado, ¿no? Es una eh, natural inquietud de ustedes, ¿no? Un sistema pues que tiene una oferta de 7.000 y una demanda de 7.000 y una oferta de 13.000, pues, tienes toda una topología, una red, cierta configuración. Eh, Se podría hacer una optimización de la operación, verificar aspectos de seguridad, tengo reserva, conocer la capacidad de transporte, las características de las máquinas, y busco la manera de que esto opere de manera eficiente, ¿no? El mínimo costo, lo cual me está representando que existe o que está dando cierto nivel de competencia, ¿no? Entre los agentes, generadores. Eso es lo que significa un despacho económico centralizado. Está simulando de manera indirecta un mercado competitivo. Pero en un sistema aislado, en el cual de repente usted tiene el más grande sistema aislado, es el que está en Iquitos, para que se dé cuenta usted. Pero hay sistemas aislados más pequeños, donde solamente usted tiene una demanda de algunos cuantos megavatios, pocos, y tiene un solo generador. Y si ese generador falla, apagón, corte de energía eléctrica para todos. ¿Qué se busca en ese sistema aislado? Primero que
que los tiempos de recuperación sean no tan elevados, ¿no? Si bien es cierto, se trata de exigir que haya cierta capacidad de reserva, pero si tienes un solo generador que está alimentando este pueblo, este generador tendrá pues 3 4 megavatios. Falló el generador, no hay otro. O de repente hay uno pues de 1 megavatio. Falló uno de 3 y tienes uno de 1 megavatio de reserva. Pones ese 1 megavatio que era su reserva, pero alimenta solamente la reserva, o sea, el 30%. Es decir, hay un corte de energía del 70% en ese sistema aislado. Esa es la realidad de los sistemas aislados, bien frágiles, ¿no? Falla el generador y se afecta el suministro de energía eléctrica. No puede hablarse mucho de optimización. Se trata de suministrar energía al sistema aislado, ¿no? Que no haya interrupciones, que la máquina esté bien mantenida. Hasta el momento que la máquina se hace un mantenimiento, corte de energía para todo ese sistema aislado, ¿no? Por eso es que los sistemas aislados se han ido interconectando al SEIN, ¿no? Porque el SEIN es más robusto, ¿no? ¿Se dan cuenta? El sistema tiene reservas. Pero luego se van interconectando y se interconecta pues a través de una línea de transmisión, ¿no? Y se interconectó el pueblo X, ¿no? Ya está. Ya no depende, en todo caso, de su generación local, que eran 4 megavatios, ¿no? Ahora depende del sistema. Y de pronto la empresa que le estaba suministrando energía localmente, que era seguramente una empresa distribuidora, decide pues retirar su generación, ¿no? Ya no opera. Y falla la línea de transmisión. Y falló la línea de transmisión. ¿Qué pasó? La cola del sistema, donde estaba este anterior sistema aislado, tiene un corte total de energía. Y los señores reclaman cómo es posible que el sistema interconectado es peor que el anterior. Antes teníamos energía, pero no se acuerdan cuando fallaba la central, ¿no? Cuando fallaba la central se podía quedar sin energía 2, 3 días, ¿no? O más de repente, ¿no? Pero cuando falla el sistema interconectado puede fallar, ¿no? Sobre todo esos enlaces con el sistema interconectado. Hay corte de energía, claro. Una falla en la transmisión por diversos motivos podría ocasionar algunas horas de interrupción de suministro, ¿no? Y es así que en algunos lugares del país, no en todos, todavía existe operativa esa generación anterior, ¿no? De cuando era un sistema aislado, ¿no? Y es como una reserva, le da cierta autonomía parcial, ¿no? A su demanda más crítica, ¿no? Pero no se tiene eso en todas las partes del sistema, pues. No podemos estar pensando que va a haber un grupo de reserva en cada distrito o cada provincia de Lima, o no sé, del país, ¿no? O cada zona radial, ¿no? Porque eso cuesta dinero. Alguien lo tiene que pagar. Estamos dispuestos a pagar por esa generación de reserva con diésel de grupos pequeños en todo el país. ¿Cuánto nos va a costar? Nos van a subir la tarifa y nadie nos va a regalar. Eso tiene un costo. En realidad nadie nos regala nada, señores. Nosotros pagamos todo. Pagamos nuestras reservas. La reserva fría. Esos miles de megavatios, esos 3.000 megavatios, ¿no? La reserva fría de Puerto Maldonado, la reserva fría de Pucallpa también. Lo pagamos, ¿no? Sí, todo eso se paga. Entonces, ¿cómo se realiza la optimización de la operación del sistema aislado? Si tuviésemos una hidroeléctrica y una termoeléctrica, entonces tenga la seguridad de que va a estar operando primero la hidroeléctrica y completándose la generación con la térmica, porque eso es lo más barato, ¿no? No hay centrales hidroeléctricas grandes en sistemas aislados, son chiquitas, son mini centrales, muy pequeñas, ¿no? Que no tienen embalse, en su cámara de carga, bueno, toma cámara de carga, pero son chiquitas, ¿no? Básicamente son termoeléctricas, ¿no? Como en el caso de Quito, ¿no? Es un sistema que sí es un poco más de 50 megavatios su máxima demanda. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor, disculpe, en el caso de
De ese ejemplo que nos acaba de dar, ¿cuánto tiempo o yo quisiera saber si es que está normado algún tiempo determinado para que se pueda dar el mantenimiento, ¿no? Porque imaginemos que no se podría pues quedar sin energía ese lugar, ya que dependen de un solo generador, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? De los sistemas aislados. Eh, y tenemos una norma de calidad, ¿no? Que establece tolerancias, ¿no? De disponibilidad o de interrupción de suministro, digamos. Pero esos tiempos, que pueden ser 4 horas, ¿no? Si es mantenimiento, hasta se puede duplicar, me parece 8 horas. Pero si hablamos de la calidad en las zonas rurales, es otra, ¿no? Es una menor calidad. Es decir, puede haber periodos más prolongados de indisponibilidad de, ¿no? de producto que lo permite de alguna manera la normativa, ¿no? Porque estos mantenimientos también se van a dar, ¿no? Este, sí, interesante su pregunta, ¿no? Los tiempos de los mantenimientos. Yo le voy a consultar este tipo de inquietud a un colega que trabaja en sistemas aislados, ¿no? Para que me diga cuáles son sus tiempos, ¿no? Que de repente está regulado, ¿no? Debe haber algún procedimiento. Me parece que es el procedimiento 020 para realización de sistemas aislados, ¿no? Estoy anotando su consulta, señor Ponce. De la siguiente clase ya le tengo la respuesta sobre esos tiempos, ¿no? Que están normados, porque definitivamente a todos nos preocupa. Las máquinas van a fallar y en sistemas aislados siempre hay problemas, ¿ah? Imagínense cuántos problemas hay por ese tema, ¿no? Es difícil comprender que te corten la energía tanto tiempo, pero ese sistema aislado que suele estar en las zonas más alejadas, sobre todo en la selva, se le está dando energía con la generación que se le puede dar, pero es una energía costosa, porque es con combustible diésel, pero a la vez, cuando falla, no se arregla al día siguiente. Si la máquina falla, puede quedarse disponible varias semanas, ¿no? Entonces, yo entiendo de que hay ciertos márgenes de reserva que se le exige, que creo que es 30%, pero voy a verificar eso. Y el tema de los tiempos también, cuánto tiempo puede estar, digamos, indisponible, o cuánto tiempo podría estar fuera de servicio un generador, ¿no? Yo creo que va más de la mano con el tema de cuál es la tolerancia para eh, que se interrumpa el suministro sin que exista una especie de compensación al usuario final. Creo que va por ahí. ¿Ya? Muy bien, joven. Entonces, en la próxima clase entonces le damos respuesta a su consulta. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra consulta, joven? Sí, generó una consulta. Sí, se vale. Me Usted escucho. mencionaba acerca de, digamos, eh, que para restablecer o recuperar este sistema, ¿no? Lo que prima era la seguridad antes que la economía. En ese aspecto, entonces, es ahí en donde quizás digamos, para la parte de la seguridad, ¿no? Quizás se necesite qué tipo de información, quizás lo que se le da o lo que se recopila, ¿no? Este programa mensual, semanal, diario, de lo que es lo que el CODIS indica, ¿no? En su página o lo que vimos en el curso pasado, ¿no? De lo que era sistemas de potencia 2, los programas en operación mensual, semanal o diario, ¿no? O sea, qué tipo de información se requiere para esos casos. Sí, de repente podría precisar un poquito más su pregunta, señor Galindo. Hay así, digamos, qué tipo de información se requiere para que se restablezca la energía y sea dentro de lo que usted dijo que sea seguro, ¿no? Quizás por ahí, no, digamos, puedo intuir
del curso anterior, que puede ser, digamos, información dada por este programa semanal, ¿no? De una operación, puede ser por el programa mensual de una operación o por el programa diario, ¿no? O sea, no sé si hay todo un procedimiento aparte de eso, o sea, que si de dónde recopilar información, etcétera. Ya, correcto. Sí, ya copié su inquietud. Gracias, señor Galindo. Bueno, efectivamente, ¿no? Una cosa es el despacho económico, la programación de la operación, que se realiza a mínimo costo, y siempre, por supuesto, preservando la seguridad del sistema, ¿no? Pero el sistema no está exento de que pueda fallar, de que pueda haber una contingencia en alguna central, en algún enlace de transmisión importante. Puede fallar, ¿no? Y el sistema, cuando falla, debe recuperarse. Y debe recuperarse en el menor tiempo técnicamente posible. Esa es la frase que dice nuestra normativa, ¿no? Debe recuperarse, ¿no? Y para ello debe elaborarse un plan de restablecimiento, un plan de recuperación del sistema, para que se realice de manera segura en el menor tiempo posible, ¿no? Imagínese, señor Galindo, un colapso como en las épocas de inicio de la década del 90 o 80, ¿no? Un apagón a nivel nacional. ¿Cómo recupera hasta 7.000 megavatios? ¿Por dónde empieza? ¿Con qué central empiezo? ¿Qué línea de transmisión empiezo a conectar? ¿Cómo lo recupero el sistema? Eso no está en el programa de despacho, ¿no? Ni menos en el de mediano plazo, ni siquiera está en el de corto plazo, ¿no? No, a ese detalle no van. Pero sí hay un documento que se actualiza anualmente, ¿no? Es el plan de recuperación del sistema, el plan de restablecimiento, ¿no? Y ese justamente va a ser un documento que ustedes van a revisar, ¿no? Yo les voy a asignar sus trabajos, ¿no? Para que se dividan en grupos, ¿no? Y expliquen en algunos minutos, ¿no?, cómo se recupera el sistema cuando colapsa completamente, ¿no? Parcialmente. Ustedes verán cómo se van armando sistemas, pequeños sistemas. No solo en el norte, centro y sur, sino en el norte tengo como 7, 8 sistemas aislados, posibles, áreas operativas. En el centro también otra cantidad similar y el sur también otra cantidad de sistemas ahí que pueden operar de manera aislada, alimentando de manera total o parcial su demanda, ¿no? Ya por ahí el tema, ¿no? Si esto se va a recuperar de manera segura. ¿Cómo? Como lo indica el plan de restablecimiento. Al revisar y analizar este plan de recuperación del sistema, usted va a conocer no solo las características de la generación que está en cada área operativa, sino cómo está su red, está mallada, es radial, en qué nivel de tensión están conectadas, los enlaces de transmisión, qué generación tiene en cada área operativa, qué tipo de demanda eléctrica tiene, ¿no? Tipo industrial, residencial, comercial, demanda minera, ¿no? Entonces veremos si el plan es coherente, es consistente, ¿no? Si responde a las fichas técnicas, ¿no?, de las plantas eléctricas, ¿no? Y entonces si es factible que aplicando se recupere el sistema. Yo digo como cuestionando un poco, ¿no?, que sí en voz alta, de manera un poco analítica, porque tenemos que tener criterio, capacidad de análisis. No es que porque esté el plan ya eso es una Biblia o una ley, no. Disculpen, los planes se mejoran. Si algo no está bien, se mejorará, se corregirá, como se quiera llamar, ¿no? Una mejora continua, por lo menos decirlo de manera positiva, ¿no? Entonces, existen planes de restablecimiento, ¿no? Las empresas tienen procedimientos de maniobra para poder recuperar, ¿no?, para poder conectar o desconectar sus instalaciones. Y por supuesto que tienen planes de restablecimiento, ¿no?, donde se establecen las pautas de coordinación entre los generadores, las empresas generadoras, las empresas transmisoras, distribuidoras, con el CODES, una coordinación de los agentes, ¿no?, para recuperar. Así es.
¿Por ahí va su pregunta, señor Galindo? Creo que sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Ya, ese tema lo vamos Este, a abordar pronto. ¿Ya? Yo les voy a luego solicitar que formen grupos, ¿no? 6 grupos jóvenes, 6 grupos. ¿Cuántos son ustedes? Creo que son de 11 alumnos cada grupo. ¿Ya? 6 grupos. Le informan a la señorita delegada, la señorita Ayala, ¿no? Y luego ya en otro momento analizamos el plan de restablecimiento muy brevemente y cada quien lo va a revisar. Bueno, bien jóvenes. Continuamos entonces. En los últimos años casi no ha cambiado la oferta. No hay centrales de generación. Miren, esta oferta de diciembre de 2019 a 2022 no hay ni 400 megavatios más. Son máquinas pequeñísimas las que han entrado. En esta época de pandemia, ¿no? Muy pequeñas. Luego vamos a revisar, ¿no? la oferta, ¿no? Más actual que tenemos, ¿no? Pero empecemos por esta revisión general, ¿no? La participación de algunas empresas como Engie, Calpa, y algunos grandes, ¿no? Grandes empresas. Miren, como que aquí están los 4 o 5 primeros y después pequeñísimos, ¿no? Y esto es por potencia efectiva por empresa. En cuanto a potencia efectiva, primero está Engie, ¿no? Calpa, Enel Generación Perú, Electroperú y Samay. Bueno, Samay con Calpa son del mismo grupo económico. Entonces, este 5.6 puedo sumarlo aquí. Y de repente Calpa con Samay están en segundo lugar, ¿no? Mantiene su segundo lugar. Y bien, hay otros pequeñísimos. 0.01%, ¿no? Hidropata, ¿no? A propósito, esta empresa generadora que está aquí, ¿no? Hace poco acaba de retirarse del COE, ¿no? Ha solicitado y ha sido aprobado su retiro de operación comercial de una hidroeléctrica pequeñísima, creo que tenía 2 megavatios aproximadamente. No era el negocio, ¿no? Estar en el COE, ¿no? Y también podemos ver esta información por tipo de tecnología, ¿no? A ver, aquí tenemos las hidroeléctricas, ¿no? Turbinas Pelton, turbinas de diverso tipo, ¿no? Turbina Francis, ¿no? Kaplan, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Las diésel, ¿no? Aquí. Signos combinados, acá de color verde, ¿no? Y bueno, es decir, aquí tenemos turbogás 49%, ciclo combinado 45%, ¿no? Diésel, otro tanto, 2%, ¿no? Entonces, entre las de turbogases y el ciclo combinado ya tenemos casi el 100% de las térmicas, ¿no? Bueno, este gráfico resume lo anterior, ¿no? De la manera más concreta, ¿no? Potencia efectiva por máquinas que operan con recurso hídrico, 37%, potencia efectiva. Gas natural de camisea, 29%, casi 30%. Otros, y en esos otros hay un montón, ¿no? Muchísimo. ¿Quiénes están? También están las otras que operan con gas natural, pero no son de camisea. La generación diésel tenemos aquí la reserva fría, el nodo energético, 20%, ¿no? Es bastante la generación con diésel de este tipo, ¿no? El resto, muy poco, ¿no? Carbón, 1%, ¿no? Pero de pronto ustedes quisieran revisar una información algo más actualizada, y entonces los invito
a entrar a la página del COES, ¿no? Acá vamos a buscar algún informe, ¿ya? Me parece que están aquí en los boletines mensuales. Un momento. Ya vamos a buscar esto. Aquí. Estadística anual. A diciembre del 2021. Esperemos que esté la información. Infraestructura del CEIN. Señor Samayoa, ¿tiene alguna pregunta? Ya se incendió su audio de casualidad. Bueno, hemos encontrado entonces el archivo de la estadística de operaciones. Lo más actual que se tiene, a diciembre de 2021, información oficial del CODES. ¿Cuánto se incrementó? Miren, en 2 años, de 12.636 ha subido a 12.800. 200 megavatios, señores. Eso es nada en términos prácticos. La oferta no se mueve. La demanda también casi no se ha incrementado, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo otro no ha tenido mayor cambio. Todos los gráficos que les he mostrado hace poco, ¿no? Acerca de la participación, ¿no?, de los agentes en la potencia efectiva. Esto también, muy parecido, ¿no? Y aquí está. La potencia efectiva por tipo de generación en cada región. Se vayan a sentir mal algunos, pero aquí, miren acá, ¿dónde está la generación termoeléctrica? Está en Lima. La hidroeléctrica, Lima, ¿verdad? ¿Cuánto? 4.500 instalado, potencia efectiva. No es instalada, es la efectiva. Luego, en Moquegua, es donde se instala la reserva fría, pues, ¿no? Por eso que tenemos abundante generación, reserva fría. Parte del polo energético del sur también está en Moquegua. Parte del polo energético está en Arequipa, por eso es que Arequipa también acá es considerable, en color marrón, ¿no? Sí. Hidroeléctrica poco, ¿sí? Tenemos Charcani, básicamente. En Ancash tenemos relevante Cañón del Pato, ¿no? Y así, ¿no? En Cajamarca, bueno, Carhuaquero, ¿no? Eso está en Cajamarca. En Huancavelica, bueno, aquí está Cerro del Águila, Mantaro, ¿no? Por eso es que se nota así considerable, ¿no? Puro hídrico, ¿no? En la sierra, Huancavelica, ¿no? Huánuco, ¿quién está? Chaquia. Y aquí hay un conjunto de hidroeléctricas que están en el centro del país, ¿no? Yaupi, Yuncan, etcétera, etcétera. Así es. Aquí en Lambayeque, la central de reserva fría Eten, Reca también, ¿no? En Piura otra reserva fría, ¿no? Importante, ¿no? La reserva fría Talara, parte de la generación de la propia central Talara, ¿no? Muy bien, jóvenes, esto les permite tener una visión dónde está la generación, en qué regiones, en qué departamentos, ¿no?
¿Y dónde está la solar? Bueno, la solar está concentrada aquí en Moquegua, ¿no? La central Rubí y diversas centrales solares. ¿No? Diversas centrales solares. La eólica está concentrada en Ica, ¿no? Así es, en Ica y La Libertad. En Ica está la central eólica Marcona, Tres Hermanas, etc. Y en La Libertad, la central eólica Cupisnique. Bien, jóvenes, si tienen alguna consulta. Ninguna, ¿no? Bien. Señorita Ayala, ¿se encuentra? La señorita delegada se encuentra. Muy bien. Entonces, ¿quién es el subdelegado del salón? Ahí está la delegada, ingeniero. Así está. Ay, así no le escuchaba. No le escucho, señorita Ayala. Seguro está fallando su micro. Bueno, en todo caso, solo para coordinar con usted, para que coordinen la formación de grupos. Grupos, le comuniquen a usted, le alcancen los grupos, 6 grupos de aproximadamente 11 alumnos. Alrededor de 11 alumnos. 11 por 6, 66. Ustedes son alrededor de 60 alumnos. No más de 11 alumnos. Si es que hay alguno más de 11, será pues 12, ¿no? No creo que más de 12, ¿no? Entre 11 y 12 alumnos. Por favor, comunican. El viernes yo les voy a dar su trabajo por cada grupo, ¿no? Les explico al respecto, ¿no? El día jueves tendremos clase de recuperación. Hoy día, me disculpan, no va a ser posible, ¿no? Ya tengo un tema que hay que atender, ¿no? No voy a poder. Bien, bien jóvenes. Voy a pasar la asistencia. Ayala Rojas, no problemas con su audio. Vaca Ultrón. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Berto Castro. Presente, profesor. Gracias. Gabo Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Camisán Sangama. Comisán presente, ingeniero. Gracias. Carvajal y Nostroza. Presente, profesor. Gracias. Castillo Quino. Castillo presente, profesor. Gracias. Castillo Márquez. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Claros Izquierdo. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Cooper Bazán. Presente, ingeniero. Gracias. Cornejo Canaza. Presente, ingeniero. Gracias. Cuestas Milla. Cuestas presente, ingeniero. Ya, gracias. De la Rosa Milla. De la Rosa presente, ingeniero. Gracias. Domingo Pollo. Presente, Domingo. Muy bien. Farfán Candelario. Presente, profesor. Gracias. Flores Bello. Flores Bello. ¿No ha venido? Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Flores Oré. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Galindo Cose. Galindo presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias.
para manifestarle que yo estoy anotando quienes participan, ¿no? Señor Galindo, Ponce, Melgarejo. Sus preguntas son bienvenidas, ¿no? También cuando hago preguntas, bien, con puntos adicionales por responder preguntas. Así que los invito a participar en clases, jóvenes. Gamarra Mejía. Señor Gamarra, no ha venido. Gutiérrez Guamaní. Presente, profesor. Y Gamarra está en el chat. Ah, ya. Muchas gracias, señorita. Ya, muy bien, señor Gamarra. Gracias. Ermitaño León. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hidalgo Piña. Hidalgo presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Guamaní Taipe. Woman Type presente. Guamán Taipe. Muy bien, gracias. Hurtado Suárez. Presente, ingeniero. Gracias. López Tapia. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Magallanes Casiano. Presente, ingeniero. Gracias. Gracias. Melgarejo Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mena Bat. Señor Mena. Ausente. Mendo Mena Pérez. presente, ingeniero. Ya, de acuerdo, señor Mena. Mendo Pérez. Presente, ingeniero. Gracias. Mesa Cueva. Mesa Cueva. Presente, ingeniero. Gracias. Paredes Balcázar. Paredes presente. Muy bien, gracias. Paucar, seguir. Pauca presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ponce Castro. Presente, profesor. Ya, muy bien, señor Ponce. Ya lo anoté su participación también. Porra Banda. Presente, ingeniero. Gracias. Quiroz Cáceres. Señor Quiroz. Presente, ingeniero. Muy bien. Quispe Bravo. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Rojas Moreno. Rojas Moreno presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Roncal Cabrera. Señor Roncal. No ha venido. Ruiz Alarcón. Presente, ingeniero. Ruiz Alarcón. Simeón Nostroza. Presente. Solís Yance. Presente, ingeniero. Gracias. Trujillo Barreno. Trujillo presente, profesor. Gracias, señor Trujillo. Urquizo Moreno. Urquiza presente. Gracias. Vázquez Marcaquispe. Vázquez presente, profesor. Gracias. Vega Palacios. Vega presente, ingeniero. Gracias. Villanueva Segura. Villanueva Segura presente, profesor. Yaraski Malpartida. Yaraski presente, profesor. Gracias. Ceballos Panduro. Ceballos presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Chavarría Carpio. Presente, ingeniero. Gracias, señor Chavarría. El señor Conco Lobo. Presente, ingeniero. Gracias. De Lesma Tumbe. Presente, ingeniero. Gracias, Israel. Guamaní Núñez. Presente, ingeniero. Gracias. Lima Guaya Loaiza. Presente, ingeniero. Gracias. Mesa Paucar. Presente, ingeniero. Mesa Paucar. Muy bien, gracias. Peña Beldi. Presente, ingeniero. Gracias. Rojas Cajaleón. Presente. Rojas presente. Muy bien, gracias. Saldívar Cifuentes. Saldívar presente. Muy bien, gracias. Sánchez Rodríguez. Sánchez presente, ingeniero. Muy bien. Torres Villanueva. Torres Villanueva presente. Gracias. Vilca Fernández. Presente, profesor. Gracias. Y el señor Samayoa. Samayoa Prudencio. Presente, ingeniero. Gracias. Ahora, por rectificación, bueno, ya están. Profesor, buenas noches.
Disculpe. Roncal presente. Ya, a ver, señor Roncal. Primera lista, disculpe. Está distraído, señor Roncal. Bueno, de acuerdo. Bueno, señor Lozano Pérez. Presente, profesor. Muy bien. Calle Guardapuya. Presente, profesor. Gracias. Condori Chuquihuayta. Condori, presente, ingeniero. Muy bien. Pino Huacani. Pino presente, ingeniero. Muy bien. Gracias. Hemos completado 65 alumnos. Han asistido todos 100%. Qué bien, primera vez. Bien jóvenes. Muchas gracias. Y, por favor. Ingeniero, buenas noches. Soy el alumno Ludeña Talla. Señor Dueña. Sí, señor Dueña. ¿Usted está matriculado? ¿No le parezco en su lista? Sí, estoy matriculado en su curso. A ver, un momento. Le llamamos, no voy a ver un momentito. No le he llamado a usted, no está en mi lista. Primera vez que viene a esta clase. Sí, sí, ingeniero. Entra por rectificación. Ah, ya, por eso, primera vez que viene a esta clase. Ya, claro, porque sus otros compañeros han estado viniendo desde hace varias semanas y por eso es que los tengo en mi hoja de cálculo, ¿no? Ya, señor Ludeña, ya tomé nota. Entonces usted también está matriculado por rectificación. Ya, listo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, señorita Yara, sí le escucho. ¿Me podría confirmar? Son grupos de 6. Tengo que realizar 6 grupos. La cantidad de alumnos será entre 10, 11 por lo menos. Sí, son en total 66 alumnos. Son 11 Está alumnos bien, profesor. de 10 a 11. No más de... Profesor, la Gracias. consulta sobre la recuperación sería el día jueves de 10 a 12. El jueves de 10 a 12, por favor. Hoy día no Está bien, profesor. Gracias. Gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Luego, profesor.